no hay que salvar a nadie, no hay que empeñarse en salvar al mundo ni en cambiar al mundo, sino quererle y enseñarle a quererse. Cuando creo que es un gran camino para que acaben las quejas, las guerras, cuando aprendan a mirarse y decir, pero si es que yo me quiero, y si me quiero no puedo actuar de esta forma, no debo actuar de esta forma, porque si me quiero tengo que, mis actos, ¿no?, tienen que demostrar que soy digno de ser quien soy, ¿no? Y atacar a otro es no quererte a ti mismo, atacarle de la forma que sea. Hola, Maje. Hola. Bienvenida. Bien hallada. Un placer tenerte en este espacio de la voz interna. Me encanta, estoy expectante. Me encanta el espejo. ¿Te ha gustado? Sí, es una maravilla el ambiente. No, me encanta. Sí, así que deseando saber lo que me descubre esta tarde. Pues tal vez te pregunte a ti qué has venido a descubrir a este espacio en el que presentamos la voz interna de una forma más tangible para todo aquel que nos esté escuchando. ¿Cómo te parece que compartamos cómo es tu relación conmigo, con la voz interna? Sí, estupendo. Sí. Pues vamos. ¿Quieres que te cuente cómo es mi relación contigo, con mi voz interna, ¿no? Sí. Es buena, hemos conseguido hacernos amigos, así que con el paso de los años es algo que no piensas cuando eres más joven, no sabes que la tienes, sabes que estás ahí, te hablo de tú, pero sí sabes que estás ahí, pero no es algo en lo que repares, simplemente te dedicas a vivir la vida como viene. Hasta que de repente pues van pasando los años y vas escuchando campanillas y dices, que estoy aquí, y llamas la atención, ¿no? Y quizás hay un momento, que por lo menos lo que me pasó a mí, en el que te haces un pequeño viraje hacia el lado más espiritual, más interno, y entonces ya te empiezas a escucharte, ¿no? Y a veces te digo que te calles, otras veces te digo no me vuelvas loca, y otras veces te hago caso. Eso es. Y bueno, pues he aprendido a convivir con esa voz interna sin miedo, y mirándola de frente y escuchándola con absoluta serenidad. Así que es lo que nos permite que hoy estés aquí mirándote en este espejo que he escogido para poder transmitir la voz interna. Es precioso. Y que puedas observarte y compartirlo. Es curioso, dentro de lo que acabas de describir con tu relación conmigo, cómo muchas personas describen que aparezco más en la infancia y menos en la edad adulta. Y en tu caso ha sido más progresivo el poder conectarte. Y también mencionas que me das un carácter más espiritual, y hay otras personas que tal vez me vean como más terrenal, más mental. Hay diferentes voces. ¿Qué piensas tú de esto? Pues que tienes toda la razón. Y de hecho en mí conviven muchas voces. Dicho así parece hasta un poco paranoico, y seguramente si al otro lado estuviese un psiquiatra diría que sí que hay una parte de dolencia, ¿no?, mental. No, cuando eres niño probablemente, y ahora escuchándote efectivamente, en mi caso el descubrimiento puede haber, no el descubrimiento, la relación ha ido creciendo de forma más progresiva, la relación con mi voz interna, o la aceptación de mi voz interna ha sido más progresiva. Pero efectivamente, si lo piensas, es raro, o puede parecer raro a alguna gente, conservo muchas memorias de los 5 años.
los 4 años, de los 6 años, de los 7 años. Y no sé por qué, pero las tengo, esas memorias. Y en aquel momento simplemente es un juego, piensas, tu voz interna es la forma que tienes de darle personalidad a tus pensamientos, que son más de juego, o por lo menos en mi caso, esa es mi experiencia con ello. Después hay momentos en los que ya empiezas a crecer y esa voz interna se transforma es el diálogo interior que tienes con las cosas que te va trayendo la vida y en muchas ocasiones los problemas, ¿no? Ese ruido mental que estás, ¿no?, dándole, cuando le das vueltas, ¿no?, a las cosas y empiezas a pensar en lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Y tienes la tendencia, yo creo que la tenemos todos, a mirar hacia atrás y decir, ostras, esto en mi vida tenía que haber sido diferente, tenía que haber reaccionado de esta manera, haber respondido a mi padre, a mi madre de esta otra manera, ¿no?, a mi amigo, a mi amiga, tal. Bueno, pero llega un momento en la vida, por lo menos lo que me ha pasado a mí, que no sé si es despertar espiritual o simplemente es propia evolución, madurez, en el que aceptas que el pasado tiene que estar ahí atrás, ya está, que eres fruto de esto y que mi voz interna pues tiene que aprender también a aceptar y respetar las decisiones que tomé en cada momento sin darle más vueltas. Entonces mi relación hoy contigo es absolutamente natural, fluye y ya te digo, y a veces somos como hermanos peleados y otras veces somos las mejores amigas del mundo. Bueno, creo que otra gente pues le dará incluso diferentes tonos, ¿no? Y hay momentos en los que la voz puede tener o sonar más masculina, otras veces más femenina, otras veces más maternal, otras veces más niña. Digo niña porque me identifico con eso, pero bueno, pero niña, niño, ¿no? No sé. Sí, creo que hay tantas voces internas como identidades. Sí. La persona puede atravesar durante su existencia y son diferentes formas de expresión. Sí. Después está esa voz interna que te conecta a la esencia y que une y equilibra todas esas voces mentales, que son expresiones que aparecen, que a veces la gente confunde conmigo, pero esa calma y esa certeza que tenemos, esa decisión, y después las otras voces que son las que se proyectan a través de ti para poder relacionarte contigo misma. Sí, sí, supongo que en esencia me venía a la cabeza ahora la palabra yo soy, ¿no? Y es en esencia la voz interna pura es ese yo soy. Lo que pasa es que, bueno, unas veces se disfraza para ir a una fiesta, otras veces va de sport para ir a la compra. Pero, así es. Pero sí, es la esencia. Me gusta mucho esa palabra, de hecho. Y como bien dices, la esencia está en todos los lugares. Cuando vas a la compra, cuando vas en el tráfico, cuando te relacionas en las diferentes expresiones, tu esencia siempre está presente. Y allí estoy. Sí. Y hoy, ¿qué te gustaría transmitirles a las personas que podrán escucharnos? Respecto a ti, respecto a la voz interna. O a ti, a lo que tú sientes en este momento, en tu vida, tu propósito, lo que quieres compartir. O respecto a mí. Al final somos una. ¿Qué quiero transmitir a la gente? Muchas cosas, pero a los oyentes, a los que estéis detrás de esta pantalla, que no tengáis miedo a vuestra voz interna, pero que tampoco os obsesionéis con ella, simplemente dejarse fluir. Pero si hay algo que, bueno, en un momento profesional, en mi vida, hace ya muchos años, no sé por qué, pero dije que tu historia no se aleje de tu esencia. Y da muchas vueltas tu historia, pero hay algo que va
marcando, ¿no? el camino que siempre te acompaña, es esa esencia y esa voz interior quizás, pero bueno, yo digo esa esencia, que tu historia no se aleje de tu esencia y que tu esencia nunca deje de contar historias y de vivirlas con mucha pasión. Quizás para mí eso es una frase que no sé por qué, pues con ella pues quise lanzar un proyecto profesional, lo lancé en el 2009, ya hace mucho tiempo, y bueno, no le di la suficiente importancia quizás, o bueno, desde luego no le di publicidad, pero bueno, pero ahora sí vuelve a mí, yo creo que tiene todo el sentido, ahora visto hacia atrás, tiene todo el sentido haberla creado o haber pensado en esa frase. Y creo que es un mensaje que no era mío, que es un mensaje para todos. Y aceptar esa esencia y amigarse con ella. Sí, eso es. Es una forma de... Pero bueno, tampoco soy alguien que tenga que... seguro que tengo un propósito, seguro. Un propósito que cobra vida terrenalmente o desde el punto de vista más práctico, seguramente. Pero no creo que sea yo alguien que tenga que soy alguien a quien le encanta compartir lo que piensa, lo que sabe o lo que ha aprendido, si a alguien le resulta de utilidad, pero no soy alguien tampoco que diga tengo algo que enseñar a los que escuchan, no sé. Es curioso que a veces la interpretación de la palabra propósito nos lleva a creer que es una misión de Sí. enseñar, ¿no? Sí. Pero es una interpretación sobre la palabra. Sí. Tal vez el propósito de vida sea vivir en sí mismo, Tal cual, sí. tener esa esencia, esa historia y compartirla. Sí, tal cual. De hecho, también soy culpable de haberme obsesionado también en un momento y no tan lejano con esa frase tan repetida de descubre tu misión de vida, ¿no? Descubre tu propósito en la vida. Creo que es una palabra muy manoseada y tendemos a manosear las palabras y al final las acabamos despistando, ¿no? Y nos acabamos despistando en el manoseo con ellas. Pero no hay que obsesionarse con ello. Yo me obsesioné, hubo un momento en el que era como, necesito el para qué estoy aquí, ¿no? Esto no puede ser en vano, ¿no? Esta vida no... Y en el fondo lo acabas de decir, te das cuenta de que, bueno, estoy aquí para aprovechar este regalo que es vivir, ya está, con lo que traiga, bueno y malo, y aprender y a crecer con ello también, pero aprender a sortear lo que trae, ¿no? En la experiencia de vida es donde encuentras la vida y encuentras el significado. Sí. Viviéndolo encuentras el significado real, no necesitas interpretarlo. No. Ni necesitas buscar una explicación para hacerlo encajar o que lo entiendan. Puedes ser tú sin exigencias y en ese compartir, en el vivir, los para qué se aparecen. Sí. Sí. Y muchas veces, lo he hablado ya en otras ocasiones, en el silencio. A pesar de ser voz interna, me gusta mucho el silencio. Claro, el silencio es cuando la relación se magnifica con la voz interna. No creo que haya un silencio absoluto, sino que el silencio es la excusa para encontrarse con uno mismo, y es muy bueno encontrar esos momentos de silencio, de ahuyentar ese ruido mental para que... Es como despejar, ¿no? Quitar la paja del camino para ver el camino. El silencio es una gran herramienta. Yo me gusta mucho el silencio, incluso en medio del ruido, encontrarme con mi propio silencio. Que bueno, sí, encontrarme con el silencio es encontrarme conmigo misma en ese momento, simplemente disfrutar el instante, ya está. Así es. Sí. Es bonito el espejo y las luces, están muy bonito. El espejo es una forma de verte a ti mismo en este momento. Tal vez en tu vida en este momento hayas encontrado más equilibrio conmigo y contigo. Puedes apreciar la belleza
en todas las cosas, en las esencias de los otros, en sus historias. Sí, sobre todo paz. Es algo que, fíjate, no sé dónde lo leí o a quién se lo escuché hace poco, pero cuando lo estaba escuchando decía, wow, es verdad. No podemos aspirar a ser felices todo el rato y en cada momento, pero una aspiración perfecta es estar en paz. Y en silencio o con ruido, con muchas voces interiores o con una voz interior, pero estar en paz. Y yo me parece que es un absoluto lujo llegar a ese momento en el que la vida te trae. Ahora mismo pues me siento en paz. Sí, y es bonito sentirse en paz. Incluso en paz aunque lo hayas perdido todo y tengas que recomenzar. Pues no es lo mismo volver a caminar cuando sientes esa paz que caminar desde el desasosiego absoluto, que no te deja ver las cosas. Entonces, la paz te permite tener, pues quererte a ti, querer a tu vida tal y como es, y además yo creo que te permite tomar decisiones desde una cierta clarividencia, no sé, pero un poco más, con más luz. Al conectarte con ese estado de paz, porque la felicidad es un estado. Sí. Por momentos puedes estar en ella, puedes vivirlo desde ahí. La paz te da un equilibrio, porque decides vivir desde un lugar neutro las cosas que en otro momento podrías juzgar como positivas o negativas, y te permites vivirlo desde esa neutralidad, esperando que las cosas se den, se manifiesten, sin prisa. Sí. Normalmente es poner conciencia y conciencia en las situaciones, y la prisa no es amiga de la conciencia. No. Y el desapego te produce el poder aceptar. Has traído un concepto importante, porque muchas veces las personas piensan que estar en paz es solo cuando todo está bien, externamente. No. Y parece que no es entendido que tú puedas decir, estoy bien, me siento en paz, estoy feliz, en el momento más crítico, donde todo el mundo te observa y dice, es imposible, debe estar mal, no es posible que ella diga que está en paz en este momento. Y sin embargo es un momento de conexión tan profunda que todo cobra un significado en esencia para ti. Sí. Sí, algo que es normal y natural cuando uno, bueno, puede dar la sensación, y no quiero darla porque espero vivir muchos años, pero puede dar la sensación de que estás con el final de la vida, ¿no? Y llegas aquí y dices, wow, ahora voy a dar lecciones, ¿no? Cuando miro hacia atrás, no. Pero sí estoy en ese punto de mitad, ¿no? En el que dices, wow, ¿y ahora para qué, no? Porque con suerte va a ser muy raro que tenga por delante, o es posible, no imposible, que tenga por delante tantos años como he vivido hasta ahora, ¿no? Pero tenga los que tenga, da igual. Una de las cosas que he aprendido en el camino es que yo he tenido muchos apegos a muchas cosas, a personas, a sentimientos, a sensaciones, a entornos, pensando que esas cosas te dan, esas cosas y esas personas y esas sensaciones te dan una seguridad y hacen como que parezca que todo está bien, ¿no? Aunque a veces tus decisiones son lo peor y te llevan a un resultado fatal, ¿no? Cuando logras entender que tu valor no está ni en esas personas, o sea, que no necesitas apegarte a las cosas para estar bien, es cuando, yo creo, en mi caso, quizás he necesitado perderlo todo para darme cuenta del daño que me hacía en los apegos. Y cuando perderlo todo me refiero, no todo, gracias a Dios, la salud, no, pero me refiero a la parte más material, ¿no? de la vida. Y tienes que volver a recomenzar. Cuando digo parte más material me refiero a la parte también profesional, ¿no? Y
creerte que todo va bien, 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 estás creciendo y de repente, ¡pum!, ¿no? Se produce una crisis económica o lo que fuese y pierdes toda esa estabilidad y entonces estabas apegado a una casa o apegada a una casa, a un modo de vida, a un coche, a unas personas, a un tipo de trabajo, a lo que fuese, y de repente tienes que empezar de cero otra vez. Y en ese empezar de cero hay cosas que te sobran, o que tú no crees que te sobren, pero que te pesan mucho y además no las puedes ya mantener. Y ese momento es absolutamente catártico, ¿no? Decir, ostras, no tengo para mantener esto. Y vuelves a empezar. Mirar de frente a esos apegos es un acto, yo no voy a decir que sea valiente, pero desde luego es un acto casi de desnudez extrema, ¿no? Te desnudas ante tu realidad y bueno, y ese, al desnudarte y desapegarte, estás liberando una puerta para que entre una mayor conciencia en tu vida. Con esa mayor conciencia cuando la miras y eres consciente con la S de quién eres y de tu esencia, entonces encuentras la paz y la fuerza para reinventarte. Y creo que es un acto también de amor a uno mismo y a la esencia. La palabra amor es algo que me obsesiona mucho. Y me obsesiona mucho en el sentido bueno. Y quizás a lo mejor mi propósito está más vinculado con eso, ¿no? Pero creo que es un acto de amor el ser capaz de desnudarse ante esos, ver todos los apegos que tienes, cuáles son absolutamente accesorios y cuáles, bueno, creo que todos son accesorios, salvo el apego que debes tener a ti y a quien eres, que creo que es el único que te acompañará siempre. Y desde ahí coges fuerza, coges paz para volver a empezar. Me ha emocionado escucharte, porque la verdad que se transmite en tus palabras, porque muchas veces se habla de paz y de sentirse en paz, y cuando lo dices en un momento de desapego absoluto, el entorno puede pensar, bueno, lo dice porque no queda más remedio que decirlo. No. Sin embargo, tu forma de transmitirlo nos hace entender que, y permite a quien nos esté escuchando, entender que muchas veces el ser humano necesita perderlo todo para entender que lo tiene todo y que siempre lo ha tenido. Sí. Y no se veía a sí mismo, no veía esa esencia con la que has nacido y con la que te irás, y esa vibración interna. Y la desvalorización profunda recae en pensar que es en lo externo donde necesitas poner el valor. Sí. Y esos regalos que la vida trae y que te permiten observarlo te hacen conectar con ese momento de paz profunda, porque entiendes, es como un wow, he llegado a saber quién soy. Sí. Y es difícil ponerlo en palabras, es difícil explicarlo. Y para muchas personas es difícil que ese momento tal vez haya sido un momento de amor profundo, porque detrás de cada sufrimiento, cuando lo entiendes, cuando entiendes el significado que ese sufrimiento trae a tu vida, te permites llegar a la esencia del amor, sin ser una palabra manida, sino en su estado en el que puedes vibrar y vivir. Sí. Fíjate, él decía antes que, lo pienso muchas veces, no somos muy en general, o a lo mejor esto es también es una reflexión que hago mucho últimamente, que pienso cuánto hay de verdad en lo que estoy pensando y concluyendo, y cuánto de eso que concluyo está afectado por la experiencia del sector en el que profesionalmente he crecido, ¿no? Que es el de la publicidad, la comunicación, el marketing, ¿no? Y
es un sector muy afectado por modas, ¿no? Muy afectado por tendencias, bueno, que usa y le encanta y degusta mucho palabras como el propósito, como la misión, la visión, los valores, ¿no? Y todas esas palabras, yo antes decía, hay muchas palabras, incluso, bueno, inclusión, diversidad, o sea, bueno, podemos ir a, ¿no? Se me ocurren muchas, pero a veces digo, están muy sobadas, ¿no? Y tan sobadas y nos acostumbramos tanto a decirlas que parece como que pierden la verdadera importancia que tienen, ¿no? Y sin embargo, el amor es, para mí, y ya digo que a lo mejor, no lo sé, estoy obsesionada con esa parte, pero el amor es una palabra que no está, o sea, por mucho que se manosee, no pierde el peso que realmente tiene y la fuerza que realmente tiene, ¿no? Que para mí la tiene toda. Pero sí es una palabra que no, a lo mejor es así porque no se utiliza. Y cuando se utiliza, y yo la he utilizado mucho profesionalmente, cuando se utiliza profesionalmente en el sector de la publicidad, el marketing, la comunicación, no gusta. Es curioso, no gusta. Dicen, es como la palabra bonomía, que me fascina, me encanta la palabra bonomía. Y dicen, eso es buenista. Hablar de amor es buenismo, eso no entra en esta, no se puede hablar de ello en esta junta, ¿no? Pero si estamos hablando de personas, estamos hablando de comunicación interna, estamos hablando de recursos humanos, qué feo. Ahora le llaman talento, ¿no? De personas. El Departamento de Recursos Humanos ya no se llama Departamento de Recursos Humanos porque queda feo decir recursos y ahora decimos el Departamento de Gestión de Personas, ¿no? Y en esos departamentos no está bien visto utilizar la palabra amor. Y a lo mejor gracias a eso, gracias a que se utiliza poco, es por lo que cada vez resuena más a la gente. O a lo mejor a mí, que soy un poco revolucionaria, rebelde, y supongo que así fui de niña y así sigo siendo, y así moriré, pues a lo mejor por eso me gusta tanto y me engancho tanto a ella. Realmente creo que el amor comparte con algunos valores que siguen siendo independientemente de las modas. Por ejemplo, la confianza, la generosidad, existe o no existe, no va a depender, va a depender de la interpretación que le puedas dar a ese concepto, pero ella en sí misma son valores que nos unen al todo, y el amor es la esencia pura. Sí. Y hay personas que consideran que ser amoroso es ser vulnerable, débil. Unen a la fragilidad la palabra amor, cuando realmente sabemos que el amor es la mayor fuerza del universo. Sí, fíjate, hay un montón de libros yo me gusta mucho la literatura empresarial. Bueno, estoy constantemente leyendo y formándome. Muchísimos libros de negociación, desde, no sé, Consigue el sí, bueno, un montón de libros de negociación. En ninguno se dice explícitamente la palabra, ¿no? No se habla de amor, pero la negociación es el territorio, la mejor negociación surge cuando está en un territorio en el que hay amor. Solo así puedes decir aquello de la última peseta para el otro, pero lo puedes decir de forma de verdad, creyendo en lo que es la negociación, donde no se trata de pisotear al otro, ¿no? Entonces, bueno, la empresa es el lugar en el que está ahí presente, pero nunca acaba de aflorar. Tal vez en las empresas sea el momento idóneo
para empezar a sembrar. Estamos Claro. en un momento vital para el ser humano. Y Sí, la profundidad, por ejemplo, de la voz interna presente y esa conexión con uno mismo, donde los proyectos sean de corazón, no solo mentales. Y hay una línea fina entre negociar o realmente unirse para materializar algo que sea coherente y que vibre para las dos partes. sí. Cuando queremos que una de los platillos de la balanza pese más que otro, empieza un desequilibrio, empieza la dualidad, y un proyecto puede tener X duración, pero siempre se va a desequilibrar hacia la otra balanza, hacia su antagónico, a través del tiempo, para encontrar un proyecto que dure en plenitud. El corazón tiene que estar presente. Sí, es el... Bueno, no dicen que es donde mayores neuronas hay, que hay más Sí. que El en mayor campo magnético. Sí, el otro día hay una persona que me fascina, y una neuropsicóloga que hablaba, neurocientífica, que habla, me pareció fascinante que de repente eso entre en el mundo de quienes nos gestionan, ¿no? Ese discurso. Hablaba de, bueno, es coherencia cardíaca con uno mismo, pero resonancia cardíaca hacia los demás, ¿no? Es una explicación más científica, si quieres, ¿no? de lo que ocurre con las energías, que cuando es lo mismo que cuando hablas del amor, ¿no? Si tú hablas de la energía, ¿no? Parece que te vas a un mundo, ¿no? Y dices, uff, esta mujer está un poco fumada, ¿no? O está un poco loca, o se ha ido, es como hablar demasiado del amor, de repente, ostras, estás más para allá que para acá, ¿no? Más espiritual o más religiosa, o no, es estar en esencia, ¿no? Bueno, pues esta mujer hablaba de la importancia del corazón, de lo que uno siente y de lo que uno transmite, y cómo eso une y resuena con otro, ¿no? Y claro, decimos, hablo de la empresa, pero la empresa puede ser también la familia, o sea, realmente digo lo de la empresa en la vida, porque son los núcleos, ¿no? Con los que más nos relacionamos, ¿no? En nuestro día a día, y en el fondo, pues aunque seas autónomo, te relacionas con empresas, ¿no? Y tú mismo eres tu propia empresa muchas veces, ¿no? Y en esa unidad, en esa célula que es la empresa, de mucha gente o de solo uno, hay una resonancia cardíaca, ¿no? En torno a que es esa coherencia, eso que tú emanas, si lo emanas desde el amor, si nace desde el amor, si nace, pues se encuentra en otro, y encuentra, como encuentro yo ahora mismo en este espejo, ¿no? Un reflejo. Y llegué aquí con miedo, por ejemplo, y veo, ostras, pues poco a poco pues miro al espejo y digo, pues mira, no está tan mal, ¿no? Yo, que no me gustan las cámaras nada, que me encanta la radio, pero no me gusta nada el vídeo. No me gusta porque supongo que es porque no me gusta verme en él. Pero ahora de repente digo, pues mira, pues aquí hay una paz, ¿no? Que está muy bien. Pues la coherencia cardíaca, la resonancia cardíaca, o sea, al final todo lo que uno emana, y aún perdiéndolo todo y teniendo que reinventarte de cero, si tú lo que emanas es tranquilidad y es esperanza, vas a recibir la moneda que te lo paga con creces. Porque pierdes lo material, pero el corazón sigue latiendo. Sí, claro. Sigue sí. vibrando en esa energía. Sí. La vida Sí. va unida en este plano a ese ritmo del corazón. Sí. Y se acaba solo cuando ese ritmo no aparece. Sí, tal y cual. las personas, las empresas, durante mucho tiempo tal vez se han creado como organismos. La dualidad en el ser humano hace pensar en la separación de forma constante,
sin unir mente-corazón, humano-ser, y también la humanidad con la empresa. Y la empresa es creada a través del corazón del empresario, y de las diferentes vibraciones que se van uniendo a ese para qué y a ese propósito. Aunque a veces no podamos ponerlo en palabras, detrás de cada puesto de trabajo hay un humano con una realidad, con una historia que proyecta también en esa empresa, y que si vibra en la misma armonía y en la misma esencia, durará más en el tiempo. Como decías antes, se habla mucho de valores, se utilizan las emociones para llegar al público final, pero la verdad es la vibración que transmites. Puedes hablar mucho, puedes aparentar mucho, pero esa vibración es la que emana de tu corazón, y ahí no hay mentira. Tal cual, sí. Y creo que ha llegado un momento en el que la conciencia y la consciencia está llegando a todas las áreas del ser humano, independientemente de las creencias que aparezcan. Decías antes, pues, que muchas veces para las personas es como que esto de la voz interna, o hablar del amor o del autoconocimiento, pues es de fumados o de locos, cuando en realidad esos locos solamente están mostrando una parte, o se posicionan sin conectarse a la otra parte, tal vez juzgada también por ellos como superficial. Y es necesario ese equilibrio, tanto de la parte más amorosa, más conectada. La energía, la espiritualidad no puede ser sin la parte física, sin el cuerpo humano, sin ese corazón que late a nivel terrenal. Tanto nuestra mente como nuestro cuerpo, como nuestro corazón son necesarios. Y hay personas que pueden vivir y experimentar el amor sin hablar de él. Sí. Otros necesitan hablarlo, y otros hacen las dos cosas, y todo está bien. Sí, todo está bien. No, es que todo está bien. Incluso tener muchas voces internas, tener solo una, o darse golpes todos los días para callarlas. O sea, en el fondo todo está bien, porque todo tiene su momento y cada cual tiene su proceso. Sí, todo está bien. Me gusta observar las voces internas que se juzgan como negativas, porque detrás de ellas, si le damos la vuelta y nos posicionamos frente a ellas, podemos encontrar el para qué que nos quieren mostrar, cuál es el dolor que nos muestran. Y las voces que juzgamos como positivas pueden esconder también falsas seguridades. Sí. Y necesitamos de ambas y permitirnoslas para poder llegar a ese centro y a esa voz interna que nos da una certeza y que nos lleva al corazón y a esa coherencia cardíaca, que ya no necesita ni depende de la mente para tomar decisiones. A partir de ahí tu corazón manda un mensaje directo a tu mente, y tu mente no duda, y ahí llega la unidad entre corazón y mente para poder materializar eso que sientes como una certeza dentro de ti. Y cuando sentimos esa certeza, no necesitamos convencer a nadie de que algo es así o deja de serlo, porque para ti ya es. Sí. Sí, a veces ocultan incluso los miedos, se ocultan, bueno, el para qué, sí, todo tiene un para qué, es una para qué. Es curioso, siempre nos dicen, empieza por el por qué. A lo mejor hay que empezar. Sí, empieza por el por qué para encontrar el para qué, puede ser. Sí. El por qué puede ser que nos lleve a algo más racional. Sí, ¿Por qué no me sé. pasa esto? Intento entenderlo, razonarlo. El para qué me lleva a ese momento, ese instante en el que sucede, y me permite conectarme para qué yo estoy viviendo esto en esta realidad, en este momento. Es menos lógico,
y te conecta más con la causa. Sí, lo que pasa es que el para qué es la puerta abierta a que aparezcas tú. Es como, sí, yo creo que cuando uno empieza a pensar ¿para qué? Pues entonces ya empieza tu voz interior o esas voces a salir a escena. Es la invitación para que salgan a escena, porque a veces yo creo que no hay que hay que dejarse fluir y que no hay que obsesionarse demasiado en el para qué, porque si te obsesionas en el para qué me está pasando esto en este momento, para qué estoy viviendo esto o por qué estoy viviendo esto, si te obsesionas en buscar la respuesta ya, probablemente no aparezca esa respuesta y lo entenderás después, que incluso puede ser que pasen años. Hay cosas hoy que estoy entendiendo que me pasaron hace 10 años, hace 5 años, y no es mentira, es así. Han tenido que pasar 10 años para que yo entienda por qué hice tal curso, por qué tomé tal decisión, por qué tuve que cerrar mi empresa, ¿no? Es curioso. Pues ha tenido que pasar tiempo. Entonces, lo único que pasa es que cuando eres joven lo quieres saber ya todo. Bueno, y cuando eres ya madurito, vamos a decir, madurita, sigues queriendo saber las cosas ya. Bueno, pero hay que esperar. Toca esperar. A veces toca esperar demasiado, pero toca esperar. Una cosa es preguntarte para qué, y otra cosa es querer saber la respuesta inmediata. ¿No te parece? Has mencionado varias veces no obsesionarse en el para qué o en el por qué. Sí. Pero más que en esas preguntas, no sé, estoy dialogando contigo. Sí. Tal vez el concepto no sea la pregunta en sí misma, sino la prisa en la respuesta. Dices el concepto no sea la pregunta en sí misma, sino la prisa en la respuesta. No, la prisa yo creo... Bueno, yo ahí voy a... ¿Ves? Estas cosas que hago a veces con mi voz interior, discutir con ella. La prisa es una necesidad que tú tienes. Necesito urgentemente saber la respuesta, ¿no? Tengo prisa. ¿Por qué tienes prisa? Porque tienes una necesidad o porque tienes un miedo. Y porque tienes ese miedo a que pase algo es por lo que necesitas entenderlo ya. Tal vez creas que lo tienes. Sí, bueno, yo creo que eso es algo que está con nosotros, los miedos. Digo que tal vez creas que tienes la necesidad de saberlo, porque el tiempo en el plano material sí es temporal, pero en el plano de la voz interna no lo es. Y las respuestas... Cuanta más prisa, muchas veces más se retrasan, porque no hay una conexión con esa voz para poder llegar a ellas. Por eso decía que tal vez se pone el foco cuando hablas del por qué y el para qué, y no obsesionarse, en vez de el tiempo y la prisa que ponemos en esa respuesta, no tanto en la pregunta como en la respuesta. Y lo he traído porque creo que es muy interesante para las personas que nos escuchen, porque es algo que siempre está presente. Sí, yo creo por supuesto que es muy interesante. Bueno, a mí me parece interesante, sobre todo porque es algo que compartimos todos, tengamos las vivencias que tengamos, todos nos encontramos en momentos en nuestra vida, preguntamos los porqués, los para qué, si queremos la respuesta con urgencia o con más o menos urgencia. Pero sí, nos une a todos, claro que yo sí creo que es interesante, pero creo nuevamente que no, es mi experiencia, hay una frase que dice, que seguro que escuchó mucha gente en un momento u otro, que es el maestro aparece cuando el alumno está preparado, ¿no? Pues lo mismo ocurre con la explicación, ¿no? Con los porqués y para qué he vivido tal cosa, por qué y para qué he tenido tal relación con tal persona, o he conocido a no sé quién, o me he comprado, bueno, desde lo más mundano, ¿no? ¿Por qué y para qué me he comprado esta camiseta que no necesitaba, ¿no? A por qué y para qué
he decidido no casarme, tener, bueno, yo qué sé, cualquier tipo de decisión. Y seguro que todos, al margen de la edad, nos encontramos con eso en nuestra vida. Pero yo sí pienso que viene acompañado en muchas ocasiones de miedos que no queremos mirar. Exacto. Sí, que lo creo. Bueno, tal vez la respuesta al por qué y el para qué nos pongan frente a ese miedo. Sí. Y solo cuando estamos preparados a mirarlo en la cara es cuando podemos obtener la respuesta. Sí. Y podemos dar vueltas y vueltas queriendo una respuesta inmediata, pero aún no estamos preparados para observar la respuesta que tenemos que afrontar. Tal cual. Puede que no estés preparado y la vida te está haciendo el regalo de no dártela. Es tal cual. Sí. Y luego los miedos, también hay miedos. Hay miedos que son muy útiles. Y ya no estoy hablando del miedo de la supervivencia, pero hay miedos que son útiles y que es bueno y viene bien tenerlos en este momento. Hay algunos miedos que son absolutamente inútiles, que te los podrías haber ahorrado y te evitan. Yo digo que, de hecho, empecé a escribir un libro que lo dejé ahí parado, que se titula Con los pies de cemento y que habla del miedo. El cemento era, ¿no? Y luego de repente dije, no, pero le voy a poner las alas del amor. Entonces ya, bueno, salió otra nueva película del libro, otra nueva vuelta, ¿no? Ninguno de los dos ha visto todavía la luz, pero da igual. Me sirvieron a mí para reflexionar en ese momento y para hablar contigo, ¿no? Sí. Y darme cuenta de decir, a ver, pues clasificar mis miedos, ¿no? Y decir, pues no sirve para nada, sí ha servido. Y me ha protegido incluso. Hay miedos incluso que te protegen de mi cabeza alocada, ¿no? Y de mis decisiones alocadas y espontáneas pero bueno, está siendo interesante esta conversación con la voz interior. A mí me está resultando. Siempre es me hace reflexionar, sí, me hace reflexionar. Fíjate que es muy interesante el punto del miedo que has traído, porque sí es cierto que el ser humano posee un miedo biológico, que es el que le permite saber dónde están sus límites naturales y dónde puede llegar y dónde tiene que frenar. Sí. Y es ese miedo que te impulsa a la acción, sabiendo y protegiéndote en todo momento. Sí. Los otros miedos, como hablas, este miedo biológico te lleva a esas alas de amor, porque es una protección constante. Los miedos mentales, junto con esas voces positivas y negativas que se entremezclan, son ese ruido que nuestra mente crea para alejarnos de ese potencial interno, y que realmente al final lo único que hacen es postergar ese tiempo también que necesitas y que te postergan sufrimiento, porque el sufrimiento no es necesario. El dolor puede estar ahí, pero esa forma de vivirla desde el sufrimiento es una elección, y a veces, pues a través de nuestros pensamientos, nuestros pies en el cemento, como bien decías, nos anclamos sin conseguir avanzar cuando lo que nos apresa es nuestra mente. Sí. Sí. Tal vez nos termines regalando ese libro. Ah, bueno. Ahora estoy obsesionada con otro, pero yo soy así, mi cabeza. No tengo ni idea, pero bueno, tengo ahí como 5 o 6. Mi cabeza está todo el rato pensando en soluciones. Hace poco tenía una conversación con 2 chicas más, 2 chicas que están iniciando su camino profesional, y hablábamos de eso, de el edadismo, ¿no? Esa palabra también que está tan usada últimamente, ¿no? Y el mundo senior, el mundo joven, estos caminos, ¿no? Y les decía, si es que la cabeza te salva, la imaginación, a mí la cabeza es lo que me ha salvado, no sé, siempre me ha impulsado a inventar otras cosas y otros modos de supervivencia.
pero a veces también te meten trampas y te hace la vida un poco complicada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si procrastinas un poco, pues llega un momento en el que dices, ahí va, que tengo aquí 6 proyectos de temas diferentes y ninguno ha acabado siendo el libro que tenía que ser. Bueno, pues a lo mejor es que tampoco era el momento y todavía pues no siento yo que tenga un público esperando nada de ningún libro por mi parte, pero bueno, ya hay muchos. Pero a mí me sirven para crecer, con lo cual bienvenidos. Mientras los estoy escribiendo, bienvenidos son, porque me ayudan a conversar contigo de formas muy diferentes, pero sí. Se maduran dentro de ti. Sí. Pero bueno, te invito a lanzarlos. Bueno. Porque tal vez esa proyección que acabas de decir, que no hay público esperando a ser leído, sean esos miedos internos que no te permiten expandirlo y dejar que cada uno escoja y opine sobre lo que tú hayas escrito y permitiéndoles escoger o no, gustar o no. Sí. Y todo está bien en ese sentido. Sí, todo está bien. Hacer y soltar. En el fondo está bien hacer y soltar. Lo que pasa es que, a ver, también hay que tener los pies en la tierra y yo intento. Me encanta tener... Digo, siempre soy como la niña engolosinada que mira al cielo engolosinado, ¿no? Y más o menos, ¿no? Pero miro también al suelo, ¿no? Tengo los pies en la tierra. Entonces hay una parte que necesitas resolver en tu día a día, ¿no? Que es tu supervivencia y bueno, tu mantenimiento, tu manutención y la de los tuyos, ¿no? En los que dependen de ti. En mi caso, 2 preciosas almas, pero pues tengo que tirar del carro, ¿no? Y engrasar la rueda a la vez, y entonces estar ahí con ese juego y en medio, pues la imaginación y el crear cosas, imaginar proyectos, ideas, y bueno, pues me gusta y me hace sonreírle a la vida, ¿no? Y a seguir mirando para arriba con mucha ilusión. Pero a veces no es que yo no creo y no suelto porque tenga un apego que diga uff, o porque tengo miedo a que a nadie le vaya a gustar. Ya he superado esa fase. No, simplemente no lo suelto porque no está con la madurez suficiente, no tiene la forma que a mí me gustaría, que no está perfecto como yo querría lanzarlo, y de repente dices, uff, y ahora mismo te aprietan otras urgencias que es pagar la luz, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues, pero bueno, llegará, seguro que va a llegar el momento en el que de repente haga brum, porque yo hago así, de repente un día te entra una fiebre de escritora y estás 10 horas seguidas, dale que te pego, y lo sueltas, lo autopublicas, lo lanzas y chao, ya no eres mi problema, ahora es el de otros. A lo mejor puede llegar ese momento, sí. Pero bueno, yo como me gusta mucho... Me gustan mis silencios, me encanta también hablar muchísimo, hablo mucho y con la gente y observar mucho. Y voy observando todo el rato y digo, uff, ahora que necesita... El momento en el que escribí con los pies de cemento era un momento en el que yo personalmente sentía muchos miedos y me tenía la sensación de que a mi alrededor había mucha gente sintiendo esos miedos y no avanzaba. De repente, cuando pasé a otro modelo de ponerle alas, ¿no? Dije, wow, pues es que ahora es que yo necesito, ¿no? Y ahora pues estoy en un momento en el que veo fuera y digo, no, ahora ¿qué necesita la gente? Necesita más esperanza, más ilusión, menos queja. Entonces ahora estoy como pensando en otra cosa. Y a lo mejor la que lo necesita soy yo. Necesita menos queja. Siempre somos un espejo. Sí, seguro. Y realmente cuando tú escribías, en ese momento veías una realidad externa donde los otros también vibraban en la misma realidad que tú estabas. Cuando tú vibras en alas, vas a encontrar personas que vibran así. Y en este momento encontrarás personas que vibran en tu realidad. Sí. Y en todo momento el entregar lo que estás viviendo hace que podáis compartirlo. Sí. Y deje de ser un problema para todos, no un problema tuyo que pasa a ser de ellos, sino amor en estado puro que entregas y te permites compartir. Sí, así es. Sí.
Y alegría. Yo creo que hay que volver a sonreír a la vida. Como sonreíamos, por lo menos yo, cuando, bueno, yo y todos sonreíamos cuando éramos pequeños, ¿no? Y a rato se nos olvidó y ahora decimos, bueno, qué demonios, me da igual, ahora salen más arrugas y salen todos los bollos por todos lados, ¿no? Y bueno, pero sonríes otra vez y eso mola mucho. Mola mucho. Conectarte, la alegría forma parte de tu esencia. Sí. Es una emoción con la que naces, forma parte de ti, y cuando hay transformación, hay alegría. Cuando hay espiritualidad, hay alegría. Siempre está ahí, igual que yo, esperando ser usada. Sí, tal cual. Fíjate, hoy hoy llegué aquí venía de estamos como digo yo, ya casi esto es agosto, o sea, agosto en España, ¿no? La gente huye a la playa, están huyendo del barullo, ¿no? De esta ciudad que se mueve siempre frenética. Y de repente, pues me dieron la resolución de un concurso, de una cuenta con una empresa con la que llevaba colaborando un tiempo. Y bueno, pues está en una nueva fase y me invitaron a participar en un concurso para renovar o no. En el fondo yo ya sabía que no se iba a renovar, ¿no? Y efectivamente así fue. Me conceden 10 minutos para decirme que no renuevan el contrato. Eso significa, era una cantidad muy pequeña, pero era la única cuenta fija que tengo. Significa que nuevamente, y en pleno agosto, cuando el mundo para, nuevamente tengo que empezar de cero. En otro momento, y no tan atrás, en otro momento me habría puesto desesperada a llorar y a decir, ¿qué va a ser de mi vida? Y de repente dije, Maje, no te preocupes, es que ya sabías que esto iba a ser que no pasa nada, tú puedes. Y sonreí, me vestí, me vine aquí y dije, pues ya está, voy a conversar con el espejo, pero sin expectativa de ningún tipo. Pues ahora mismo es, bueno, pues tienes que empezar de cero. Bueno, pues viene septiembre y empezamos de cero. Y qué bien que tengo todo el mes de agosto por delante para nuevamente mirar para arriba e imaginar y pensar, pues venga, me voy a inventar una cosa, otro proyecto para volver para que la máquina, ese carro, siga caminando, ¿no? Y sirviendo para las cosas del día a día, para mantener lo que tiene que mantener y luego también a la vez, pues, oye, pues una puerta muy abierta a la inspiración propia y a la de otros. Entonces, bueno, pues en eso consiste, y vuelvo al inicio de lo que estábamos hablando antes, lo que hablaba contigo, de la paz. Si recibí ese lamentamos decirte que no eres la persona elegida por una cuestión puramente, bueno, pues la he aceptado porque estoy en paz, porque yo sé y me siento en paz, entonces no pasa nada. Tal vez ya está. La vida está abriendo espacios. Puede ser, sí, seguramente. Para poder permitirte escuchar y tal vez dejar de dividir esas dos áreas de tu vida como un engranaje y hacia el otro lado algo que puedas inspirar. Tal vez uniendo la inspiración y el amor que puedas transmitir en cualquiera de tus proyectos haga que el engranaje fluya de forma como un motor sin fin. Sí, porque seguro. Se alimente de ese amor y que esta conexión que hoy, después de esa noticia, te has permitido venir a compartir conmigo
Sí. Te regala todo un mes de agosto para tal vez fusionar esas polaridades de cielo-tierra, mundo tangible, mundo intangible, para que fluyan a la par, al unísono, tal vez con esa coherencia cardíaca interna. Seguro. No, yo me siento... No sé, seguro que va a pasar como lo del maestro, ¿no? Cuando aparecerá el maestro, cuando la alumna esté preparada, la alumna en este caso, ¿no? Pues seguro que ese regalo de, oye, pues ahora pues tienes más tiempo para, pues aparecerá el para qué, ¿no? Seguro que aparece. Pero bueno, lo importante es aceptar que no lo veo como una derrota, no lo veo como un fracaso, no lo he interiorizado como una decepción. No quiere decir que no me preocupe, no soy una loca. Es que, o sea, por supuesto que no me preocupa, me ocupa en pensar otra solución, pero otras opciones. Pero seguro que es... Va a ser algo bueno el tener más tiempo ahora para pensar en qué hacer. Seguro que es algo bueno. Sin duda. O por lo menos yo elijo quedarme con la parte buena, cosa que antes no hacía. Tenemos una tendencia a veces a fustigarnos, ¿no? Y a decir, nos fijamos más en la parte, ¿no?, fea de las cosas, o en el vaso medio vacío, en lugar de las oportunidades que tiene para ser llenado, ¿no? Y yo voluntariamente, y como he roto ese patrón, yo recuerdo una persona a la que quiero muchísimo y la tengo muy presente en mi vida, María Lobo, que me dijo una vez, bueno, me dijo muchas cosas muy maravillosas y que las tengo ahí interiorizadas, porque es una gran maestra, la verdad. Y me decía, bueno, no es lo que haces, es desde dónde lo haces, ¿no? Pero tienes un patrón, hay un patrón, cada uno de nosotros, que nos lleva a actuar de una determinada manera, ¿no? Pues tanto en una relación, pues el pronto que tenemos, ¿no? Bueno, pues hay que romper ese patrón. Y uno de los patrones que creo que tenemos muchos es poner la mirada en la parte negativa, ¿no? Y ahí nos empezamos a dejar que crezca el monstruo del miedo, ¿no? Y de, Dios, ¿qué me está pasando?, ¿no? En lugar de mirar lo bueno. Entonces yo he tenido que romper ese patrón, lo he roto y he decidido que voy a pensar lo bueno. Y lo bueno es que tengo, gracias a Dios, buena salud. Entonces, que tengo buen ánimo, que tengo la capacidad de tener buen ánimo, que tengo alrededor el infinito regalo, y en mi vida el infinito regalo de gente que me ha tendido la mano, uno tras otro. O sea, mi historia, si se pudiese resumir de alguna forma, sería la historia de una reinvención hecha posible gracias a las manos que me fueron tendidas. Y seguramente es porque yo también he tendido muchas, ¿no? Entonces eso, dices, wow, pues es toda una bendición, ¿sabes? Aunque solo fuese una mano, es una bendición tener esa mano. Y si no la tienes o no la ves, tienes estas dos, ¿no? Entonces, una tira para ti y la otra tira para el otro lado, ¿vale? Pues una puede tirar de ti, ¿no? Y tú misma puedes tirar de ti y ser esa mano que tira de ti. Entonces, bueno, pues he roto ese patrón, prefiero pensar en lo positivo, prefiero pensar en que el diálogo con mi voz interior, que eres tú, pues puede ser dar buenos frutos y ser bonito, en lugar de elegir el tener una pelea, ¿no? Sí. Bueno, realmente es dar y recibir. Sí, sí. Y es entregarte en todo momento, poner ese foco en lo que puedes crear, entregarte a ello, aprender con ello, y saber que vas a escuchar la voz cuando estés preparada para escucharla. Sí, sin prisa, la voz y el maestro no desaparecen
No. Es como el árbol que se cae en un bosque, se cae en silencio hasta que aparece el oído que lo escucha. Sí. Pues en este momento tal vez sea ese silencio lo que necesitas para encontrarte y decidir a partir de ahí, de tu escucha interna, darte ese espacio. Sí. Y conectarte a esa esencia desde la que hablas, desde la que defiendes, ese amor interno y externo, y transmitir. Sí. Es muy bueno sentirte y te agradezco tu presencia en este momento, tu sinceridad, tu verdad y tu paz que se transmite también dentro de esa búsqueda interna, y que lo hayas compartido aquí hoy para ti y para tantas personas que como tú están buscando o no ese espacio dentro de ellas. Sí, a lo mejor hay que dejar de buscar para que aparezca, ¿no? Por eso dije, están buscando o no. Sí. A lo mejor está todo dentro de ti, sí. Quién sabe, en un próximo encuentro me cuentes. Creo que el mes de agosto vamos a estar unidas, en silencio, hablando. Seguro, porque es lo bueno de no tener otras cosas ahí ocupándote la cabeza, el estrés, el tengo que entregar esto, escribir esto, corriendo, tal. En el fondo lo miras y dices, qué mundo de locos, ¿no? Pero es divertido. Y hemos venido a jugar, ¿no? Pues ya está. Hemos venido a jugar, y para poder jugar a veces tienes que salir al banquillo, sentarte en el banquillo, ¿no? Para luego salir más fresco y meter un gol, ¿no? Pues por seguir con la parte del fútbol, ¿no? Pues a lo mejor, oye, pues este momento en el banquillo es muy bueno para eso, para conversar más con el entrenador, conversar más con la voz interior, con el preparador, no lo sé, pero para luego reinventarte, o quién sabe, cambiar de equipo, puede ocurrir, no se sabe, no sé, pero bueno, está siendo muy bonito este momento. No sé si le sirve a alguien, pero bueno, pero para mí está siendo absolutamente enriquecedor. Me pregunto si le servirá a alguien, porque a veces yo hubo un momento en mi vida, y bueno, no hubo un momento, hubo muchos momentos en mi vida desde que soy pequeñita que yo quería salvar el mundo. Era como, quiero salvar el mundo. Y salvar el mundo, que a lo mejor era salvar a una persona. Que recuerdo un señor. Yo entonces vivíamos en un pueblo en la montaña en Galicia, bueno, una ciudad, medio ciudad, le llaman una villa, ¿no? Allí. Y en la montaña, era como la capital del concejo, y yo tenía 4 años, y venía en los momentos de feria, se acercaba un señor, se llamaba Cirilo, y era un limpiabotas, porque falleció. Un limpiabotas venía con su traje negro, con su sombrero negro, y sí traía un saco donde traía todos los aparejos, porque se acercaba a esta población, que de hecho se llama Fonsagrada, Fuente Sagrada, y se acercaba a esa población en los días de feria a limpiar las botas de mucha gente. Pero como traía un saco negro, pues había padres que
decían, mira, va a venir el hombre del saco y te va a meter ahí, ¿no? Y era como ese miedo que te salía del hombre del saco y de repente lo veías allí. Y el señor era el pobre Cirilo, era un señor de un pueblo maravilloso y yo recuerdo que quería salvar a aquel hombre, era como salvarle de esa imagen y entonces me hice amiga de Cirilo para demostrarle, supongo que al mundo, ¿no? Me escapaba de mi casa, era fácil escaparse entonces, me escapaba de mi casa y ahí está mi madre para acreditarlo. Para salvar, para hacerme amiga de ese señor y demostrar al mundo que es que este señor era bueno, ¿no? Era curioso. Bueno, pues eso, siempre he querido como, no sé, unas locuras tontas, o no tontas, pero bueno, en determinados momentos. Y ahora que a medida que te haces mayor, pues dices, pues quiero salvar al mundo, ¿no? Y en el fondo dices, pero ¿quién soy yo para salvar a nadie? Si no tengo que salvar a nadie. ¿De quién? De sí mismo, no, al contrario. Tengo que tampoco. Pero sí me gustaría que el mundo no aprendiese a conocerse y esa es la mejor salvación, ¿no? Que se miren de frente y que se quieran como son, tal cual son, porque también es bueno no ser perfecto, también es bueno estar a tiempos delgado y a tiempos gordito, a tiempos sin arrugas y a tiempos con muchas, a tiempos enfadado y a tiempo es bueno, pero tienes que quererte como eres y tienes que y no hacer una vida hacia adelante para salvarte ni esperar a que nadie venga a salvarte, porque en salvar a nadie no hay que empeñarse en salvar al mundo ni en cambiar al mundo, sino quererle y enseñarle a quererse. Cuando creo que es un gran camino para que acaben las quejas, las guerras, cuando aprendan a mirarse y decir, pero si es que yo me quiero y si me quiero no puedo actuar de esta forma, no debo actuar de esta forma, porque si me quiero tengo que mis actos, ¿no? Tienen que demostrar que soy digno de ser quien soy, ¿no? Y atacar a otro es no quererte a ti mismo, atacarle de la forma que sea, llamándole el hombre del saco, como aquel hombre, o llamándole feo, gordo, flaco, da igual, o apelando, llamándole tonto, ¿no? O peor, ¿no? Por tu religión, como está pasando ahora, o por, no sé. Eso a lo mejor es la forma, ¿no? Y empieza por uno mismo. Entonces, bueno, pues no sé si le sirve a alguien, pero si alguien escucha esta voz, esta conversación con mi voz interior, le diría eso: deja de buscar, y párate un momento delante del espejo, mírate y quiérete. Así de sencillo. No hay más. Sí, no hay Cuando más. eres consciente de quién eres, puedes respetar al otro por quien es. Sí, sí. Y esa es la esencia de todo lo que hemos hablado hoy. Sí. Qué maravilla. Gracias. Gracias. Gracias por tu presencia. Un placer. Un día me enseñaron que no hay que decir de nada, sino que hay que agradecer. Así que gracias a ti, un placer. Un placer. Siempre es un placer escucharte en cualquier espacio que escoges para escucharme. En silencio, discutiendo conmigo, aceptándome. Sí. Aquí estaré. Sí. Gracias. Gracias.